Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas. Eh, Hoy tenemos un blog diferente, un blog absolutamente distinto y un blog que, al menos para mí, es necesario. Así que no os entretengo más y empezamos blog. Ya sabéis que vivo en Valencia, que Valencia fue afectada hace 6 meses. Ya 6 meses lo digo y parece que ha pasado una eternidad y lo tenemos súper presente. Además, no sé si escucháis los golpes. Aquí está todo el mundo de obras, ¿eh? Bueno, os lo vengo a decir porque han pasado 6 meses. Mi intención a la hora de hacer este vídeo en un principio era... Hoy estamos concretamente a martes 22, y estamos exactamente a una semana de que se cumplan 6 meses de la riada que asoló gran parte de la Horta Sur y la ribera de Valencia, ¿no? Bueno, pues al final va pasando el tiempo, uno se va adaptando, bueno, pues va llevando su vida adelante, pero si te paras a pensar y hacer retrospectiva, dices, madre mía, cómo hemos pasado por lo que hemos pasado, ¿no? Bueno, pues os quiero hacer partícipes de muchas cosas. Y mi idea en un principio era hacer como una especie de retrospectiva mía, personal, de mis vivencias, y quería haberos contado pues un poco de lo que vivimos aquí, ¿no? Os tengo que decir que tengo los días me bailan. No sé exactamente qué día fue una cosa, qué día fue otra, porque aquí ibas un poco al salto a la mata. Según venían las cosas, las afrontabas, porque desde luego os tengo que decir que la riada fue un 29 de octubre a las 8:30 de la tarde aproximadamente empezaba, y, y eso fue así. Pero luego los siguientes días, aparte de que ese momento fue absolutamente terrorífico, los siguientes días fueron de incertidumbre, de miedo, de qué va a pasar, nos sentimos solos, necesitamos ayuda. Bueno, pues un poco así, ¿no? Entonces fueron días muy duros los siguientes, y muchas cosas os las he contado en los directos del otro canal de Ave Nocturna, otras no os las he contado, otras no las contaré nunca, porque son muy, muy, muy duras. Pero bueno, voy a compartir con vosotros algunas cositas. Os tengo que decir que tengo pensamiento de enseñaros cosas duras, ¿eh? Eso sí que lo tengo que decir. Al final, mmm, es un momento horroroso, y no podemos... lo puedo dulcificar un poco, pero al final es lo que es. Entonces, mi primera idea, mi primera intención era contaros, hacer un blog, hacer un videoblog en el que os contaba un poco cómo fue todo aquello, cómo fueron los posteriores días y cómo lo hemos ido procesando y afrontando hasta el día de hoy, que ya han pasado 6 meses. Como os digo, estamos a una semana de que se cumplan los 6 meses, y mi intención era empezar a grabar este vídeo para cada día ir añadiendo un poquito más, porque es un vídeo un poquito extenso, y haceros un videoblog largo. Pero claro, hoy me he sentado aquí, me he puesto a querer contaros cosas y me encuentro con que yo no os puedo hacer un vídeo, contaros todo lo que vivimos. ¿Por qué? Porque estaríamos horas y horas aquí en el vídeo. Entonces, ¿qué he pensado? Voy a dosificarlo. Entonces, yo pensaba grabarlo a partir de hoy y ir editándolo, ir añadiendo vídeo tras vídeo, para luego el día 29 de abril, que se cumplirán los 6 meses, subir el vídeo al canal. Pero me encuentro con que, como va a ser eterno, no lo voy a hacer así, lo voy a hacer por partes. Entonces, voy a ir subiendo lo que os vaya grabando, y lo voy a hacer un poco como por etapas. No sé si lo voy a hacer por tiempos o por vivencias o por qué, no lo sé, porque al final os contaré muchas cosas, otras se me olvidarán, me acordaré a posteriori, no lo sé. Pero ¿sabéis con qué quiero empezar? Yo
después de todo lo que viví, aquí al principio no teníamos luz, no teníamos agua, no teníamos teléfono, no teníamos internet. Bueno, teléfono teníamos según dónde, ¿eh? Yo me tenía que subir al tercer piso, al solarium, en el rinconcito más alejado de la casa, mm, de la azotea, a la izquierda, ahí metida en ese rincón con el teléfono allí, ahí podía hablar mal, pero podía. Cobertura de internet, eso ni pensarlo, luz no había, agua no había, esto era, no os podéis imaginar lo que es no tener los servicios mínimos, los servicios básicos, no disponer de ellos en el día a día es muy duro, y no fue una hora, ni dos, ni tres, ni un día, ni dos, ni tres, estuvimos mucho tiempo así, mucho. Bajábamos por la mañana a arreglar nuestras casas y nuestras calles, y subíamos a las 5 o 6, no sé deciros exactamente qué hora sería, pero por ahí, cuando se iba la luz se había acabado el día ya, porque no teníamos luz. Las calles eran una absoluta oscuridad, para ir por la calle de noche tenías que ir con la luz del teléfono o linterna, teniendo en cuenta que las calles era todo barro, tú no veías el asfalto, era todo montañas de barro, amasijos de hierros, cristales, electrodomésticos rotos, muebles rotos, pilas de coches, que no os podéis ni imaginar las montañas de coches que había donde mirases. Aquí concretamente hacía remolino, y hay un jardín, tengo un jardín aquí al ladito, y lo que es el conjunto de adosados donde yo vivo, hacía remolino porque nos venía el agua de Paiporta de frente y la de Catarroja desde la izquierda. Aquí se confrontaban, hacía remolino y tiraba los coches para adentro. Bueno, a la mañana siguiente en ese parque había como más de 500 coches apilados unos sobre otros, ¿eh? Una absoluta barbaridad. Pero eso era ahí. Pero es que al final de cada calle que mirases había una pila de coches. El agua se lo llevaba todo. ¿Por qué os digo esto? Porque pasado ya el tiempo, quiero contaros cosas, y como fue tan complicado y tan difícil, no lo voy a poder contar en una tanda, así que lo voy a hacer por partes. Y lo que voy a hacer ahora mismo, ¿por qué os decía esto? Porque cuando ya pasó todo el tiempo, que ya empezamos a tener luz y cosas y tal, yo ya empecé a ver cosas, estoy hablando de semanas después, me encontré con canciones que se habían, como, ¿cómo os diría? Como habían hecho una simbiosis de la situación con la canción. Evidentemente, el himno de Valencia, bueno, mira, me emociona y todo, porque había algunos momentos en los que la gente, esto es lo que no quiero, esto es lo que no quiero. La gente estábamos limpiando con nuestras escobas, palas, lo que tuviéramos, porque claro, según iba pasando el tiempo, íbamos teniendo muchas cosas. Pero al principio no teníamos nada. ¿Tú qué tienes tú en tu casa? Un mocho y una escoba. Yo pala en mi casa no tenía, la verdad. Bueno, pues entonces teníamos lo que podíamos, y a veces alguien se venía arriba y empezaba a cantar el himno de Valencia. Y ¿sabéis eso de Valenciam sempeu al semse? Que viene siendo: valencianos, poneos en pie, levantaos, ¿no? Como una fuerza de, en realidad, en lo que es el himno de Valencia, Valencian sempre o alcense, es una manera de mostrar respeto a Valencia, ¿no? Ponte en pie, levántate, ponte en pie y muestra respeto. Pero en realidad, en este momento era una adaptación a Valencian sempre o alcense, valenciano. Estás pasando mal, estás hundido, pero te tienes que levantar. Joder, espera que se me pase un poquito, que no quiero hacer el vídeo así. Te tienes que levantar. No me digáis, por favor, no me escribáis en los comentarios: Amparo, te veo triste, Amparo, te veo tal. No lo estoy bien. Lo que pasa que lo que no puedo evitar es emocionarme cuando hablo de esto. No lo puedo evitar, no lo sé. Pero estoy bien, cuidado.
Bueno, pues os lo vengo a decir por eso, porque en ese momento se trataba de estar hundido, pero hallar la fuerza necesaria, la manera necesaria de coger fuerza y levantarte, ¿no? Y tirar para adelante, vamos, para que nos entendamos. Echarle ahí un par de y tirar para arriba, que era lo que se necesitaba. Bueno, pues entonces, esa era una de las canciones, pero os digo, os digo algo que, así como iba pasando el tiempo, iba viendo cosas en internet, empecé a escuchar, a ver vídeos de la Dana, porque en internet hay millones y millones y millones y millones de vídeos, a cuál más aterrador. Y uno de ellos, una de esas canciones era Mi héroe. Una de las canciones que se utilizaban para ponerle música a algunos de los vídeos, algunas de las composiciones de fotos o de imágenes, era Mi héroe de Antonio Orozco. Os tengo que decir que yo no conocía esa canción. No conocía la canción, pero a día de hoy me parece algo maravilloso. Y en este primer vídeo voy a hablaros de esa canción. Se titula Mi héroe. Como digo, es de Antonio Orozco y la letra, la música es una preciosidad. Tú pones imágenes de ese momento, que son imágenes tan duras, con esa música tan entrañable, que te penetra, que te entra en el alma directa, y con la letra que tiene. ¿Y qué queréis que os diga? Es que te parte por la mitad. Dice la letra de Antonio Orozco, y lo voy a leer, que lo tengo ahí en el ordenador. Permitidme que lo lea porque evidentemente no me la sé de memoria. Jamás lo vi. Por cierto, os va a servir. Me decís que os gusta mucho que os lea. Pues vamos a leer. Y vamos a leer, como os digo, la letra de Antonio Orozco, Mi héroe. Jamás lo vi. Mirar al miedo con tanto coraje. Jamás ganar una partida tan salvaje. Y yo aún llevo tus consuelos de equipaje. Primer párrafo, cuidado. Jamás vi mirar al miedo con tanto coraje. Eso es lo que vimos aquí. Estábamos todos absolutamente aterrados. Porque os tengo que decir que el momento de la riada fue el que fue. Que en vídeos venideros os iré contando más detalles. Pero ahora vamos a hacer algo genérico. En este primero va a ser algo genérico. Luego ya entraré en momentos puntuales. Pero en este quiero aferrarme a esta canción y llevarla a momentos vividos, ¿vale? Porque me parece una canción maravillosa y que nos ha servido un poco como de himno, aparte, por supuesto, de Valencia, que al final es Amunt valenciano. Jamás vi mirar al miedo con tanto coraje, dice la primera frase. Aterrados como estábamos y nos armamos como pudimos. Ya os digo, al principio no teníamos herramientas, no teníamos los trajes EPI que luego se necesitaban, no teníamos palas, no teníamos nada. Teníamos pues lo que tú tienes en tu casa. Tú vas a echar mano y que tienes un mocho, una escoba, una mopa, cosas así. Ahora bájate tú ahí abajo y te pones a quitar, como yo tenía, 1,5 metros de barro en la puerta. Tenía el porche llenito, la entrada al porche llenita de coches apilados en la puerta de salida de mi porche, y tenía al lado una altura de 1 metro y algo, no sabía exactamente cuánto, una altura de 7 escalones de barro. Esto nos impedía bajar a la calle y claro, Pascual desde el primer momento se puso lo que pudo. Ya veis cómo trabajábamos os digo que al principio no teníamos nada, entonces cada uno se buscaba la vida y se las ingeniaba como podía. En este caso Pascual se puso, bueno, así iban todos los vecinos, porque claro, tened en cuenta que el barro es agua, es tierra y agua, entonces claro, tú metías el pie
y con tus deportivas o con tus zapatillas o con lo que te pusieras y automáticamente tenías el pie encharcado. Todo el día con el pie mojado, ¿eh? Eso era así. De ahí que fueran tan importantes las botas de agua. De ahí que fueran tan importantes. Entonces, pues nos poníamos bolsas en los pies y Pascual en esos primeros días, porque estuvimos, como os digo, 3 días sin poder salir a la calle. Esto ocurría un martes por la tarde y nosotros hasta el viernes por la mañana no pudimos bajar. El viernes por la mañana Pascual ya había vaciado lo que era la escalera, se había abierto un caminito, mirad por aquí, un caminito, 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 hasta llegar a la esquina y mis vecinos, con los cuales hasta entonces no había sido un trato más que de hola y adiós, o buenos días, buenas tardes, recordad que yo aquí vivo, ha hecho ahora un año, o sea, llevaba meses viviendo aquí, entonces más allá de muy buenas, hola y adiós, no había compartido nada con ninguno de ellos. Y a partir de entonces, pues os puedo decir que aquí se ha generado un buen rollo bastante importante, afortunadamente. Bueno, pues Pascual desde este lado, y bueno, nosotras ayudándole y mis vecinos desde el otro nos pudieron abrir un camino para que nosotros pudiéramos salir de casa porque nosotros estábamos sin poder bajar a la calle. O sea, desde el martes que ocurre hasta el viernes por la mañana estuvimos sin poder bajar. Todo ese tiempo se estaba quitando barro sin parar. Pero claro, era una masa considerable de barro que además según iban pasando los días se iba apelmazando. Bueno, pues, y tanto que mirar al miedo con tanto coraje. Estábamos, como os digo, aterrados y al mismo tiempo luchando por sacar nuestra ciudad, nuestras calles, nuestras casas adelante. Yo recuerdo, por ejemplo, mirad si estábamos aterrados. Recuerdo, por ejemplo, mi adosado, o sea, los adosados son una U, para que os hagáis una idea, y dentro de la U hay 2 filas más de adosados. Entonces, hay unos pegados con otros, los del medio. Entonces, los de alrededor dan a la calle privada por la que entramos y a la calle pública, y los del centro solo dan a la calle privada. Yo vivo en uno de extremo, con lo cual yo tengo terraza y entrada por la calle privada, pero luego tengo también terraza a la vía pública. Además, la mía es una avenida principal, es una arteria de Valencia, con lo cual hay mucho trasiego, hay mucho movimiento, por ahí pasaba todo el mundo y el que iba y el que venía. O sea, era una... he podido ver cosas que mis vecinos no han visto por vivir en este lado, ¿no? Bueno, pues os lo vengo a decir porque nosotros teníamos el barranco del Pollo es el que se desborda. El barranco del Pollo se desborda en Paiporta y nos venía el agua de frente. O sea, nosotros estamos, el conjunto de adosados donde yo vivo, tiene la entrada de Paiporta justo enfrente. Es decir, el agua nos venía de frente. Pero resulta que Catarroja tiene otro barranco. O sea, también tiene paso de barranco, tiene puente y por ahí también se estaba desbordando. Además de esto tengo imágenes, mirad, porque casualmente por la tarde nosotros estábamos allí y a mi marido le chocó tantísimo ver tanta agua en ese barranco que jamás había habido agua ninguna, que bueno, mirad, se puso a grabarlo. Esto pocas horas antes del desbordamiento, ¿eh? Imaginaos lo que podría yo estar viviendo ahora mismo. En fin. Bueno, pues esto ocurría por la tarde porque nosotros estábamos, yo vivía hasta hace poquito en Catarroja, yo vivía enfrente del barranco. Si yo no me hubiera mudado, lo hubiera vivido en primera persona el barranco. También es verdad que lo hubiera visto más in situ, pero quizá un poco más a salvo. ¿Por qué? Porque vivía en un tercer piso. Bueno, dicho todo esto, nos vamos ya a los días siguientes. No sé si fue el día siguiente o a los 2 días, no lo tengo claro. Yo veía cómo venía el agua de enfrente el momento de la riada y del lado de Catarroja
aquí hacía, justo donde estamos nosotros en los adosados, por eso hubo aquí tanto desperfecto, porque aquí hacía remolino las dos aguas y tal y como hacía el remolino empujaba todos los coches y todo lo que pillaba. Os tengo que decir que el agua llevaba una fuerza brutal, pero brutal. Lo arrastraba todo, electrodomésticos, muebles, árboles, coches, coches con personas dentro. Esto creo que no lo he dicho todavía nunca. Eh, Todo el mundo gritando, horrorizado. Y al día siguiente, o a los 2 días, cuando ya había pasado todo eso, yo os digo que si me asomo al otro lado de la vía pública, tengo la avenida donde venía el agua de Catarroa, de Paiporta, justo enfrente. Y de repente, mi marido estaba intentando abrirnos paso para poder bajar, los vecinos, cada uno haciendo lo que podía, como podía. Las pilas de coches y de muebles estaban en la calle privada a montones, igual que en las demás. Y de repente yo estaba asomada en la terraza de la vía pública. Eso era, como os digo, un trasiego de gente brutal, gente que venía, que aún no los he nombrado. Y en esta serie de vídeos van a tener un rol importante, que no es otra cosa, no son otros que los voluntarios, que gracias a ellos salimos adelante, básicamente. Bueno, pues yo estaba viviendo allí momentos críticos, porque ya os digo que estábamos atrapados en casa, y, y de repente empiezan todos a correr. Venían por donde había venido el agua el día de la riada, no sé si el día antes o 2 antes, empieza a venir la gente corriendo, chillando, gritando. Claro, cuando viene gente corriendo, por defecto tú corres. Se armó allí la que no os podáis ni imaginar. Todo el mundo despavorido, corriendo, gritando, aterrado. Por eso esa frase, jamás lo vi mirar al miedo con tanto coraje. La gente salió despavorida. ¡Que viene el agua! ¡Que viene el agua! Empezaron a gritar. Yo, al escuchar eso, pensé, Dios mío, mi marido y todos mis vecinos están ahí abajo. Si en ese momento hubiera habido el agua, se los lleva a todos por delante. Automáticamente salí disparada para el otro lado. Crucé la casa de terraza a terraza. Y empecé a gritarles a todos, subiros para arriba. Corred, corred, subiros para arriba. Aquí os podéis imaginar el momento, cómo fue. Oh, que se me pasó un poco esto. Empecé a gritar, subid todos para arriba, subid, corred, subid todos para arriba. Claro, que viene el agua. Había mucho coraje, había muchas ganas de levantar nuestras casas. Teníamos mucha fuerza, pero al mismo tiempo estábamos aterrados. Afortunadamente fue una falsa alarma, no hubo agua, pero con esto que os quiero decir, que al mismo tiempo que después del primer impacto, que fue muy doloroso, ver cómo ha quedado tu casa, y echarle narices y levantarnos, como dice el himno, y ponernos a trabajar cada uno como podía o donde podía, desde donde podía, al mismo tiempo estábamos aterrados. Que viene el agua y salimos todos despavoridos, ¿no? Entonces, ¿qué queréis que os diga? Ganar una partida tan salvaje como dice la canción es difícil. Es difícil, aunque es necesaria. Y así lo hicimos. Aún llevo tus consuelos de equipaje, dice la tercera frase de la primera estrofa. Y tanto. ¿Sabéis la de ánimos? La de cariño,
la de ayuda que nos hemos brindado los unos a los otros. Aquí no había tú, yo, mío, tuyo, suyo o nuestro. Aquí había que ayudar y se ayudaba. Estoy hablando de mi calle privada, de lo que es mi círculo concreto. Aquí había que ayudar y se ayudaba. Había cosas que hacer y se hacían. Daba igual que fuera en mi casa o en la tuya. Había veces que tenía que ser en una casa y había veces que tenía que ser en otra. Y bueno, pues así se hacía, ¿no? Y al hilo de la canción sigue la siguiente estrofa de la siguiente manera. Jamás lo vi. Tener tanta sonrisa escapará del jamás. Callar tantos tormentos y desastres. Y tú, otra vez cambiando lágrimas por bailes. Cuando iban pasando los días, aquí todo el mundo estaba a sus quehaceres, trabajando como podía. Tened en cuenta que lo que había en casa estropeado había que sacarlo de casa. Lo que había estropeado en la calle había que sacarlo de la calle. Y se iban retirando en seres, pero al mismo tiempo nosotros íbamos sacando más. Porque claro, hasta que no lo sacas todo, pues no paras. ¿Qué queréis que os diga? Cambiar lágrimas por bailes. Es verdad que aquí se derramaron muchísimas lágrimas, muchas, pero también hubieron momentos muy bonitos. Hubo momentos maravillosos donde nacieron grandes amistades, donde nacieron bonitas relaciones a día de hoy. Y cambiar bailes, es verdad que nadie estaba para bailar, aquí nadie tenía ganas de baile, pero al final sí que hubo momentos bonitos, sí que hubo momentos de risa. Por las circunstancias de construcción de mi casa, mi primera planta, a mí me afectó sótano, porche y entresuelo, 3 plantas de mi casa. Pero mi planta principal empieza en la primera planta, con lo cual yo sí que tuve problemas en la cocina a posteriori, fijaos, más que en la riada a posteriori, porque reverberaban los baños, reverberaban los desagües de las terrazas, en fin, porque la luz iba y venía y se te estropeaban cosas. A mí se me estropeó, por ejemplo, el aire acondicionado, se me estropeó el horno, en fin, esas cosas, ¿no? Cosas así. Pero lo que es agua de la riada, a mí no me estropeó la cocina. Entonces, mis vecinos de enfrente, su primera planta, es decir, su planta principal estaba en planta baja. Entonces os podéis imaginar que comedor, aseo y cocina volaron. No cambiábamos lágrimas por bailes, pero cada mañana, cuando yo ya pude bajar, preparaba 2 cafeteras, preparaba leche caliente, y allá que me bajaba yo, automáticamente paraban lo que estaban haciendo y nos poníamos a desayunar. Y sabéis, fijaos lo que os estoy contando, un café, pero sabéis esos resquicios de naturalidad en medio de un desastre. No os puedo enseñar una imagen de esto porque no la tengo, pero para que os hagáis una idea, nos sentábamos 2 o 3 adosados más allá. Yo bajaba con mis bandejas y mis jarras, una de leche, otra de café, y nos sentábamos en las escaleras llenas de barro y de todo. Ahí estábamos todos enfancados de arriba abajo. Nos sentábamos allí, unos se sentaban, otros se apoyaban donde podían en lo que había quedado, porque las terrazas quedaron inservibles todas. Y esos pequeños momentos de evasión, pues fijaos, nos reíamos, charlábamos, compartíamos, pues yo tengo esto así, pues tú tienes esto así, pues yo... Nuestras conversaciones eran las que eran, no había otra cosa de lo que hablar, ¿no?
Pero sí que es verdad que compartíamos mucho, ¿eh? Compartíamos mucho, mucho, y incluso nos reíamos en alguna que otra ocasión, ¿eh? Esos pequeños momentos nos servían de evasión a lo que estábamos viviendo y de descanso a la paliza que nos estábamos pegando. Así que sí, sí cambiábamos lágrimas, quizá no por bailes, pero sí por pequeños momentos que nos animábamos, en los que compartíamos y en los que no era doblar el lomo y quitar barro, que al final era lo que era, ¿no? Así que otra estrofa con la que identifico muchísimo eso, yo os invito a que escuchéis la canción, ¿eh? Es una canción absolutamente emotiva. Dice la siguiente estrofa: se pueden. Este ya Esta estrofa ya me hunde por completo. Me toca muy adentro. Se pueden llenar los 7 mares de valientes y nunca llegaría a parecerse ni un cuarto del valor que tú sostienes. Yo no sé si se podrían llenar los 7 mares de valientes. No lo sé. Lo que sí que os puedo decir es que se podía llenar toda la Horta Sur de Valencia con personas que salían de sus casas cada mañana para atravesar durante un par de horas caminos como no os podéis ni imaginar cómo estaban, porque esto no eran calles, eran caminos, barros entre los que te podías encontrar cualquier cosa. O sea, podía haber de todo dentro del barro, porque tú dentro del barro no ves nada, incluso alcantarillas que no existían, ¿eh? Cuidado, porque eso era un peligro en potencia. Yo tenía horror a eso. Alcantarillas no había ninguna. Ninguna. Si pisabas para adentro, para adentro. Tampoco te podías ir de golpe porque el barro te impedía, ¿no? Pero eso era un peligro en potencia. Y yo no sé si se podrán llenar los 7 mares de valientes, pero la Horta Susi se llenó de voluntarios que venían a ayudarnos. Salían de sus casas todos los días, andando 2 horas o más dependiendo de a qué pueblo fueran, cargados con aquello que considerasen necesitarían, cargados con comida. Recuerdo que nos traían sándwiches para merendar. Personas que no sabían ni qué traer. Y, y sí se llenó la Horta Sur de Valencia de voluntarios de toda España y parte del extranjero. Personas que supieron estar donde hacían falta. Que doblaron el lomo como no os podéis ni imaginar, porque esto era trabajo, ¿eh? Trabajo. Esto era a doblar el espinazo. Y no se acababa, ¿eh? Porque ya habíamos terminado de recoger un lote, vaciábamos otra casa y ya teníamos otra vez el lote. Así que sí se llenó Valencia de valientes. Sí se llenó. Sí, mi amor, se puede, dice Antonio Orozco. Tener el sacrificio del más fuerte y nunca llegaría a parecerse ni a un cuarto del poder que está en tu mente. Es más de lo mismo. El sacrificio del más fuerte. Los que más fuertes estaban en ese momento eran las personas que de alguna manera no habían sido afectadas y estuvieron aquí para ayudarnos a los que quizá éramos más vulnerables. Que si estábamos fuerte o no, pues no lo sé, habría que mirar cada caso. Pero desde luego, tocados estábamos. Todos. Todos y cada uno de nosotros. Así que, ¿qué queréis que os diga? Siempre serás mi héroe, dice la canción. Y desde luego, si yo tengo un héroe en toda esta historia, son desde luego ellos, los voluntarios. Que, como digo, estuvieron aquí. Siempre serás mi héroe. Jamás lo vi, dice la siguiente estrofa, hacer tantos desplantes a la muerte.
aquí no sé ni por dónde empezar a contaros. No sé ni por dónde empezar a contaros. Los desplantes a la muerte que hubo aquí, jamás yo vi contar atrás de un solo paso y a mí me duele el no saber cómo imitarte. Evidentemente, hacer desplantes a la muerte viene a decir cómo evitarla, evidentemente, ¿no? No sabría ni por dónde empezar. No sabría ni por dónde empezar a contaros casos y casos y casos y casos y casos. Pero dejando el momento riada aparte, que ya entraré en ese debate o en ese tema en otro vídeo. Dejando eso aparte, aquí había de todo. Salían del barro serpientes o culebras, yo no sé, yo no distingo, no tengo ni idea. No sé lo peligrosas que pudieran ser o no, no tengo ni idea. Salía, como os digo, nos lastimábamos, nos caíamos. Yo recuerdo que me caí 3 veces. Es verdad que yo soy un poco patosa, lo tengo que decir, pero también es verdad que las circunstancias no acompañaban. Estábamos todo el día en remojo con barro. De repente un día empezaron a decir: cuidado, cuidado, no os cortéis, cuidado, no os lastiméis, cuidado en infecciones. El barro en remojo varios días es un foco de infección brutal. Yo recuerdo que mi hija me decía: mamá, por Dios, no os lastiméis. Mi hija todo era que nos fuéramos de casa, pero es que no te podías ir. Es que no te podías ir, es que esto había que levantarlo. Es que te entraban de noche a robarte en casa. Es que hay desalmados que aprovechan tus, tus, tus problemas para beneficiarse. Y entraban con la gente. Tened en cuenta que las puertas volaron. Las casas estaban a la intemperie. Y mientras tú dormías arriba, te entraban a robar a una casa que no había quedado nada en la parte de abajo. No te podías ir. Había que hacer aquí imaginaria. No te podías ir. Tenías que limpiar tu casa. No te podías ir. Tenías que limpiar tu calle. Pero claro, estar aquí era un absoluto despropósito. Sin agua. La comida al tercer día toda a la basura. Sin poder comprar. Porque los negocios, hombre, os puedo decir que el Consum que tengo enfrente ha abierto este mes. ¿Cómo quedó ese Consum? ¿Cómo quedó de destrozado, de aniquilado? A todo esto os tengo que decir que al día siguiente la gente con los carros del propio Consum llenos de barro porque no se veía nada más que marrón todo y dentro cosas iba sacando del Consum. O sea, la gente se llevaba lo que podía. Saqueaban todo lo que pillaban. Hay una tienda de juguetes enorme aquí al lado. Los propios carros del Consum, y esto os lo digo en primera persona porque lo he visto yo, lo he vivido yo. Tened en cuenta que yo no podía salir de casa, entonces yo iba de una terraza, otra terraza, de una terraza, otra terraza. Yo no podía hacer nada más en casa. La casa era un absoluto despropósito, un montón de cosas que no funcionaban, un montón de cosas rotas. Luego también se estropeó mucho de subir y bajar, porque claro, lo que subíamos era todo mierda, hablando en plata, y perdóname la expresión. Y veías primero los carros de Consum llenos de fango y dentro del barro se adivinaban cosas, y luego esos mismos carros servían para llenar de lo que se pudiera. Vi pasar gente con electrodomésticos. Vi pasar gente con carros llenos de juguetes. Vi pasar gente con todo tipo de cosas. Con todo tipo de cosas. Y yo pensaba, con lo que tenemos encima, ¿y de verdad la gente se preocupa por robar juguetes? ¿En serio? Alucinante. Bueno, os lo vengo a decir porque todo eso era lo que aquí había. Habían saqueos, había
incendios, había, porque claro, después del agua va lo demás, había mucho trabajo y no te podías ir. Sin tener agua, sin tener luz y sin tener de nada. Pero no te podías ir. Tenías que estar. Bueno, pues esa fue una de las cosas que tuvimos también que afrontar. Dice, se pueden robar todos los lujos del que tiene y nunca llegaría a parecerse ni a un cuarto de la riqueza que tú tienes. Total. Esa es una de las frases simbólicas. Porque aunque hubiéramos tenido todo el oro del mundo, no podíamos haber adquirido nada. Primero, los comercios aquí habían desaparecido. Pero es que nuestros coches, para poder ir a comprar a otro sitio, también. Pero es que las calles, también. Era a base de andar y andar y andar. Como pudieras. Jamás te oí, dice, tan solo una palabra del presente. Jamás te oí hablar de tanta mala suerte, y yo bendigo haber podido conocerte. Nadie se paró a ver lo que nos había pasado. ¿Sabéis cuál fue la reacción primera? Recuerdo el momento del día siguiente. Eh, Fueron 5 horas. El momento de riada fueron 5. Bueno, digo 5 a grosso modo, tampoco estuve mirando a ver a qué hora empezaba, que calculo que sería 8:30, porque yo tenía directo y estaba empezando en ese momento, entonces calculo que fue por ahí. Y aproximadamente fueron 5 horas. Tampoco sé decir a ciencia cierta exacto, pero más o menos. Eh, ¿Sabéis lo que me impactó mucho? A la mañana siguiente, claro, esa noche la pasamos como pudimos, como os podéis imaginar. Cada uno la pasó como pudo. Y, ¿Y por qué digo esto? Pues porque cada uno lo afrontó como buenamente pudo o como le fueron las circunstancias o como lo vivió. Pero a la mañana siguiente yo recuerdo cuando me asomé a la terraza de la calle privada, de mi calle, miré hacia el lado y vi a una vecina mía. Una vecina con la que hoy me llevo de maravilla. No había hablado nunca antes con ella, porque además ella le da a la otra parte exterior, del otro lado. Y ella no tenía puerta hacia adentro. Entonces, ella dice que cuando yo vine a vivir aquí, el año pasado, me saludó por la ventana, me dio la bienvenida, pero bueno, yo no termino de acordarme, pero de cualquier manera, Carmen es una de las personas con las que más he congeniado, que cada una está en su casa, porque nosotras no somos de ir para arriba abajo, pero muy buen rollo y cuando surge, surge. Y surgió entre nosotras una relación muy bonita, que de hecho es su marido quien me puso el cable, porque ellos tuvieron internet muchísimo antes que yo. Aquella parte tuvo internet antes que esta, porque esta estaba absolutamente destrozada. Bueno, pues os lo vengo a decir porque recuerdo que me asomé a la terraza. Yo estaba en el primer piso y ella estaba en el segundo, en su terraza. Y claro, mirabas hacia un lado y hacia otro y se te partía el alma. Y cuando la miré, ella miró hacia abajo y se echó las manos a la cara. Y se vino abajo. Estaba todo destrozado, deshecho. El agua se lo había llevado todo, nos había dejado un fango tremendo. ¿Y qué queréis que os diga? Jamás hablamos de mala suerte. Jamás hablamos de lo que nos ha pasado. Al revés. Cogimos al toro por los cuernos, como se suele decir, nos remangamos y nos pusimos manos a la obra, ayudándonos los unos a los otros en la medida que podíamos y tirando para adelante como pudiéramos. Nadie se paró a ver por qué a mí. Había pasado y había pasado y había que tirar para adelante como fuera. Y sobre todo, ¿sabéis lo que nos empujaba? Toda la gente que venía a ayudarnos. Eso fue brutal. Eso fue un empuje. Primero, fue ayuda física, por supuesto. Aquí hacía falta manos, pero a cascoporro. Pero también hacía falta comida. No teníamos que comer. Pero ¿sabéis también qué hacía falta?
cariño, apoyo, empuje. Esos momentos de bajón que necesitabas que te empujaran para arriba. Esos momentos de la tarde que ya tu cuerpo decía, por favor, más no. Yo recuerdo que al final de la tarde me sentaba en el escalón de último de mi casa o los últimos de mi casa, que no me podía ni mover. Estábamos exhaustos, reventados, absolutamente destrozados, pero con la particularidad de que al día siguiente, a las 7 de la mañana, o si entre 7 y 8, otra vez la misma canción. Y vuelta a empezar. Y vuelta a empezar. Y así un día tras otro. Acabábamos absolutamente reventados. Por eso os digo que los voluntarios que venían aquí a ayudarnos, cuidado, venían a ayudarnos. Pero venían a ayudarnos a currar. A currar. ¿Qué queréis que os diga? Es una canción esta de Antonio Orozco que me llegó al alma, que como veis la identifico con... Os he nombrado algún ejemplo, pero la identifico con montones y montones de, de momentos vividos. Y bueno, al final lo que perdimos, lo perdimos. Ya se recompondrá o ya se está recomponiendo. Me imagino que a lo largo del vídeo habéis escuchado mucha obra. Lo peor de todo son las personas que perdieron sus vidas. Aquí en mi vecindario ocurrió, lamentablemente, como en muchos otros, lamentablemente. Y eso es lo peor de todo, ¿no? Al final las pérdidas materiales, pues bueno, las vas reponiendo, te van ayudando, vas trabajando y vas tirando y luchando, ¿no? El problema son las personas que perdieron la vida en ese momento. Así que, bueno, eso es lo peor de todo y lo que no tiene solución ninguna, ¿no? Aparte de, por supuesto, eso que no tiene comparación, pues es la vivencia. Sobre todo el momento que vivimos tan horroroso, en el que todo eran gritos, absolutamente un caos, donde mirases había alguien que te necesitaba, tú querías y no podías. Se pescaba a la gente de los pelos desde las terrazas. La gente se encaramaba a una farola, por ejemplo, durante horas, gritando. Y tú intentabas hacer algo y ¿qué hacías? Escuchabas, me ahogo, me ahogo. Escuchabas, que se ahoga. Gritos. El agua llevaba una velocidad tremenda, con un ruido, se lo llevaba todo a su paso, tiraba muros, tabiques, se llevaba coches, se llevaba muebles, gritos. Los coches iban con las luces encendidas, las sirenas en marcha, a una velocidad, mirad qué velocidad llevaban, que esto es una foto que yo quise hacer y no captaba ni la imagen del coche, solo captaba las luces de la velocidad que llevaba. Fueron 5 horas tremendas, que no le doy a pasar a nadie. Y ¿qué queréis que os diga? Y muchas vivencias muy duras, muy difíciles, que salvaron las vidas a duras penas o lamentablemente ni siquiera pudieron salvarlas. Así que el 29 de octubre, no sé si decir aquel tópico de volvimos a nacer muchos de nosotros, no sé si decir eso, pero sí que es verdad que vivimos una experiencia que no merece vivir nadie, que no merece pasarla a nadie. Fue una catástrofe absolutamente indescriptible. Esto, si no lo vives, os lo aseguro, no sabes el alcance que tiene. Y al final te das cuenta de que la vida hay que disfrutarla en la medida que puedas. La vida está para aprovecharla. Muchas veces perdemos el tiempo en tonterías, nos enfadamos por tonterías, le damos importancia a unas cosas que dices, ¿y para qué? Si en un momento, en un chasquido, te cambia la vida. Te cambia la vida y yo nunca volveré a ser la misma, os lo digo en serio, ¿eh? Yo
como os decía al principio del vídeo, me encuentro bien, estoy bien, no tengo ningún problema. Sí que es verdad que me ha quedado alguna cosa ahí como, ¿cómo diría yo? Como no sé si alguna manía o no sé cómo definirlo. Sí que es verdad, me ha quedado alguna cosilla por ahí, pero me encuentro bien, iba a decir físicamente, me refiero anímicamente, ¿no? Pero sí que es verdad que la vivencia fue muy dura y nunca volveré a ser la misma, ¿eh? Hay un antes y un después, por lo menos para mí. Yo hablo en primera persona, yo no sé cómo lo vivirán los demás, pero hay un antes y un después. Yo el ver a mi familia toda en peligro y a ver personas que están, que sus vidas están corriendo peligro, un peligro real, todo el mundo gritando, todo el mundo no sabe dónde acudir, todo el mundo no sabe, al final no sabes ni qué hacer con tu vida. Llamabas a emergencias y no había tono, llamabas a la policía, no había respuesta. Las alarmas sonaban, tengo el sonido de la alarma del teléfono metida en el coco que no lo puedo ni soportar. Me da una cosa cuando lo escucho por dentro, por el cuerpo, que no lo puedo soportar. Y ojo, ¿para qué? Porque cuando estaba la alarma sonando ya las habían dado, ¿eh? Ya estábamos con el agua literal al cuello. Porque os tengo que decir que ha habido sitios en los que ha subido más el nivel del agua o menos. Aquí concretamente en mi zona, en mi casa, casi 3 metros. ¿Por qué? Por lo que os contaba al principio. Primero porque aquí ha subido mucho, en esta zona subió mucho porque nos convergían las dos afluencias de agua. Entonces, claro, aquí se montaba un lío que para qué. Pero es que además dentro de mi calle hacía embalse, hacía parón el agua porque las mismas casas dispuestas en U, justamente la abertura de la U está por donde venía el agua, con lo cual se nos colaba el agua y aquí, justo delante de mi casa, hacía remanso. Por eso quedó toda la pila de coches aquí y toda la pila de fango aquí, porque aquí hacía el embalse hasta que al final el agua venció los muros y entonces en las casas de enfrente, por ejemplo, mi vecina, la que os comentaba antes, y tres adosados más, venció el muro y entonces entraba el agua por un lado y salía por el otro. O sea, imaginaos cómo quedó todo. Es que fue tremendo. El agua llevaba una velocidad tremenda. Bueno, pues yo creo que nunca terminaremos de ser los mismos, ¿eh? Creo que a mí personalmente me ha quedado esa sensación de gratitud que no sé cómo pagar. Me ha quedado esa sensación de que la gente, mucha gente está cuando tiene que estar. Que sí, que luego hay de todo en la viña del Señor. Pero me pesa más la gente buena, la gente que está, la gente que apoya, la gente que ayuda. Me pesa mucho más eso que todo lo demás. Y me ha quedado esa sensación de gratitud que no podré devolver en mi vida. Me ha quedado la sensación de que la vida son 2 días. Y mira que yo esa sensación ya la tenía clara. Me ha quedado la sensación de que nos molestamos por tonterías que no tienen ninguna importancia. Y me ha quedado la sensación de tener que disfrutar de la vida todo lo que pueda. Así que con esto creo que es un buen broche final. Os invito a que lo hagáis, a que os abastezcáis con las cosas básicas. Esto también es algo que me ha quedado muy arraigado. Un kit básico para lo que se pueda necesitar en la vida. Linternas, no teníamos ni una puñetera linterna. Una cuerda, no teníamos una cuerda, no teníamos nada en absoluto para poder hacer y ayudar. Entonces, un kit básico, alimentos no perecederos básicos y sobre todo, me ha quedado esa gana de disfrutar de la vida, como os digo. Así que ese kit, que no os falte, y linternas, amores míos, y ¿qué queréis que os diga? Creo que nunca seré la misma, pero creo que he aprendido mucho. Es una lección de vida esta, brutal, que me llevaré a la tumba, así viva los años que viva. No podré olvidarlo en mi vida porque cuando una señora coge el montante y se pone a andar 2 horas por el barro, cuidado, lo que os he dicho antes, que del barro salían culebras, hierros, cristales, lo que fuera.
y lo hace para traerte un sándwich para que meriendes, sin conocerte, dices, madre mía. Recuerdo una señora, eran dos, que venían, te abrían así una bolsa y te decían, coge lo que necesites. Luego ya empezaron a venir furgonetas, camiones, bueno, ya todo un despliegue y una organización de todo que ya os iré contando. Venía de todo, pero en los principios, gente que salía de su casa, preparaba 2 docenas de sándwiches y se iba a andar a traértelos. Y, y te traían, te abrían la bolsa para que cogieras lo que necesitaras, lo que buenamente necesitaras. O sea, eso yo creo que no está pagado. Recuerdo estas dos señoras que os estaba contando, vinieron un día y me decían, ¿qué necesitas? Necesitan muchas cosas, pero no sé. Bueno, pues de esto tengo que me acaban de dejar mascarillas tal cual, lo que necesitaba, porque claro, lo de las infecciones no hemos hablado de eso, ya os contaré. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Y me dice, toma, y me da un botecito de ambientador de frutos rojos. Ya sabéis cómo huele el de frutos rojos, ¿no? Bastante fuertecito y un aroma agradable. Claro, es que lo que no os he dicho, que aquí olía a putrefacto. El ambiente olía podrido. Cuando ya habían pasado varios días, el olor era absolutamente insoportable. Olía podrido, permanentemente. Ya podía cerrar la casa a cal y canto. Olía podrido. Y cuando me dieron el botecito de ambientador, yo no sé qué cara puse, no lo sé, no tengo ni idea, pero a los 2 días, al día siguiente no, a los 2 días me trajeron un frasco de colonia. Imaginaos qué cara pondría yo, cómo les tocó a ellas el alma, y al día siguiente volvieron a traer más cosas y pasaron a mi casa adrede a traerme un botecito de colonia. Bueno, pues detalles de esos tengo. Los primeros días cuando no teníamos agua, recuerdo cuando pasaban por allí, por aquella parte, Pascual estaba en la escalera intentando abrir paso, pasaba muchísima gente por allí, que venía a ayudar, que venía a aportar, que venía a trabajar, que venía gente que no sabían, que deambulaba, por no sabía ni dónde iba, gente que no sabía ni para tirar, gente que estaba con escobas barriendo el barro, cuidado lo que estoy hablando de masas de barro tremendas, que no se podía barrer. Eh, Recuerdo que pasaba una pareja y él llevaba un paquete de botellas de agua. ¿Y por qué os digo esto? Porque yo estaba sin agua. Yo no tengo ningún agua almacenada, tenía grifo de ese de filtro y vamos sacando. Claro, en el momento que nos dejan sin agua, nos dejan si una vez se nos acabe la que tenemos en marcha, en la nevera pues ya se nos ha acabado, ¿no? Y estábamos sin agua. Y entonces le chisto, por favor. Pero claro, había tanto bullicio, tanto barullo, que no me escuchó. Y lo vuelvo a hacer. Y seguí sin escucharme. Pero en ese momento venía una chica de cara que me estaba mirando y le digo, por favor, ¿le puedes avisar? Y entonces ella le dijo, te están llamando al señor. Total, que se acerca así, porque ya cuando la chica le avisa ya había pasado mi casa. Iría por el siguiente adosado o el siguiente, no recuerdo bien. Y entonces se acerca, se da la vuelta, se acerca y me dice, dime. Y le pregunto, ¿de dónde has conseguido ese agua? Porque pensé, pues yo qué sé, se lo digo a mis vecinos y que vayan, yo qué sé, ¿no? Y dice, le digo, ¿de dónde has conseguido el agua? Y me dice, la están repartiendo más atrás. O sea, es en la misma avenida principal, se ve que había alguien o algún camión o algo, no sé qué era, repartiendo agua. Y entonces, claro, yo digo, pues ahora me giro para el otro lado de la casa, a la otra terraza, y pego otra vez el grito y a ver si alguien puede coger agua. Y entonces me dice, ¿quieres una botella?
Y yo le digo, ¿puedes? Claro, se me iluminó el cielo, como podréis imaginar. Ojo, que os estoy hablando de una botella de agua, ¿eh? Nada más. Acordaos que vosotros ahora mismo si queréis agua vais y le dais al grifo y la tenéis. Pues imaginaos en qué situación está el tema. Dice, ¿quieres una? Y yo le digo, ¿puedes? Y me dice, sí, claro. Total, que se agacha, abre el paquete, el plástico del paquete, saca una botella y me la lanza. Así tal cual, me la lanza hacia arriba. Claro, yo vivo en un primer piso, o sea, yo estaba en un primer piso, pero es un primer piso que tiene entresuelo. Cuidado, ¿eh? O sea, entre lo que es el bajo, el porche, pero el porche lo tengo al otro lado, eso estaba en la avenida. Entre el bajo y donde yo estaba, que era la primera planta, yo tengo un entresuelo, con lo cual es un primer piso alto. Me lanza la botella y la pillo al vuelo. Claro, yo recuerdo que cuando cogí la botella, un poco como que me la traje así hacia mí, no sé qué gesto hice, no sé cómo no sé, cómo agarraría yo la botella de agua, que el señor me dijo, te mando otra. Y me mandó otra de la misma manera, la lanzó así hacia arriba, en vertical, y yo la pillé otra vez al vuelo. Y os lo vengo a decir porque cuando Pascual subió lo llamé, digo, nene, subió y le digo, mira lo que he conseguido. Mirad. Joder, mientras mi marido estaba intentando abrir paso para que saliéramos de casa, yo había conseguido 3 litros de agua. Había conseguido 3 litros de agua y si hubiera puesto encima del banco 50 lingotes de oro en ese momento, no sé si nos alegramos más. ¿Por qué? Porque en ese momento lo importante no era tener o poseer, sino cubrir las necesidades más básicas que os podáis imaginar. Así que hemos vivido momentos muy duros, pero también hemos vivido momentos muy bonitos. Muy bonitos. Tengo anécdotas que para contaros a montones. Quizá hasta ahora no estaba preparada para entrar en tanto detalle, pero ahora sí que lo voy a hacer. Quizá no lo cuente todo porque son cosas durísimas y tampoco hace falta. Pero sí que estoy preparada para contaros cosas y creo que lo tengo que hacer. Me apetece hacerlo directamente. Así que es verdad que el canal lo tuve abandonado un tiempo porque no me veía preparada, pero ahora sí y ahora lo voy a hacer. Así que con este vídeo empieza la serie de vídeos de videoblogs, en este caso yo sobreviví a la Dana y empezamos con esta forma de hacerlo, haciendo mención a un himno que podría convertirse en el de muchos, mi héroe. Mis héroes fueron los voluntarios, los míos y los de muchísima gente. Hay aquí en Valencia un montón de carteles y de cosas que habla de la solidaridad de la gente. Pero donde os podáis imaginar, miráis algún lado o a otro lado y veis carteles de gratitud, de solidaridad, de gracias por haber estado. O sea, en este caso, yo sobreviví a la Dana. Mis héroes significa este vídeo. Así que a ellos le dedico este primer vídeo. Os dejo con él. Espero que... No sé si decir que os haya gustado porque es una cosa que no sé si gusta. Pero es una vivencia. Al final es una situación a la que te ves obligada a vivir, en la que te ves obligada a vivir y en la que de alguna manera pues no te queda otra que afrontar y tirar para adelante. Y como dice el himno, Amunt y Valencians en Peu sense. Un beso grande y hasta pronto.